Nuestra protagonista de hoy se llama Cristina Sofeifa, pero es más conocida como Cristina de Monterroso. Su reconocimiento en la comunidad cristiana de Costa Rica no solo fue por ser esposa de un pastor de tanto prestigio como lo era don Víctor Monterroso, quien partió con el Señor en el año 2007, sino también porque durante mucho tiempo tuvo el programa Joyas del Hogar que se transmitía en la emisora Faro del Caribe. Doña Cristina, quien nació en el Evangelio, recuerda que hizo su profesión de fe en una escuela dominical en el templo bíblico. Yo nací en un hogar evangélico cristiano y íbamos a la misión centroamericana, pero después de unos años, cuando el templo bíblico fue fundado por la misión latinoamericana en el centro ahí de la ciudad, comenzamos a ir ahí y ahí crecí, ahí en una clase de la escuela dominical de niñas. Yo recibí al Señor cuando la maestra hizo una invitación para eso, para que las niñas, si había alguien que quería recibir al Señor. Doña Cristina comenta que su primera experiencia con un Dios sanador fue 2 años después de su conversión, cuando después de una caída se le afectó la pleura y para aquellos años la medicina no tenía solución para este mal. Después 2 años, más o menos 2 años después, yo me enfermé de un pulmón. La pleura, que es una capita que cubre el pulmón, se llenó de pus y fue algo muy muy serio y me vieron muy muy grave. Y como no había ningún antibiótico, ni penicilina, ni nada de eso en aquel tiempo, había que o morirse o sobrevivir. Y a mí me tocó, por la gracia del Señor, Él me sanó. Los médicos, después de 2 meses de estar en la clínica bíblica internada, los médicos decían que esta niña es un milagro de Dios. Era todo lo que decían cada vez que me miraban, porque sabían que por la ciencia no habían podido hacer mucho, pero el Señor lo quiso así. Él me sanó, Él me levantó. Como esta joven entusiasta había estudiado comercio, autoridades de la misión latinoamericana la contrataron como oficinista, donde tuvo diferentes responsabilidades, entre ellas relacionarse con alumnos del Seminario Bíblico Latinoamericano. Ahí, precisamente, conoció a un joven guatemalteco llamado Víctor Monterroso, que llegaría a ser su esposo. Había un curso por correspondencia que iba a toda América Latina y yo tenía que encargarme de eso, de la correspondencia, de mandarle los estudios y recibir los exámenes y corregirlos. Yo podía corregirlos, pero cuando se trataba de sermones, yo no podía, por supuesto, no tenía la preparación homilética. Entonces le pidieron a Víctor que pasara a mi oficina cada sábado para recoger, el sábado en las mañanas que trabajábamos, para recoger los exámenes, los sermones que los estudiantes del curso por correspondencia mandaban, y él me hacía el favor de corregirlos. Así es como se inicia la relación de esta pareja. Todo comenzó corrigiendo exámenes. Luego se entablaría un noviazgo que a la postre concluyó en matrimonio en el año 1951. De nuevo, se cumple aquí aquella frase de que misionero que viene soltero a Costa Rica termina casado con una tica. Pero, devolviéndonos un poco en la historia de doña Cristina, hay que mencionar una etapa muy importante en su vida, que es su paso por la emisora Faro del Caribe. Trasladaron a Faro del Caribe porque necesitaban una secretaria en español, porque había una secretaria en inglés. Entonces me pasé a trabajar allá y simultáneamente me invitaron a hacer un programa de niños para que saliera al aire los miércoles en la tarde, a las 3 de la tarde. Y fue una experiencia muy linda. Llegaban varios niños conocidos de la gente que trabajaba en Faro, y ahí yo daba la lección para los niños. Entonces comenzaron a llamarme tía Cristina y entonces me comenzaron a invitar para que tomara un programa que se llamaba Joyas del Hogar, que era para las amas de casa.
Otra parte importante en la vida ministerial de doña Cristina fue la experiencia de ser esposa de pastor y sobre todo de una de las iglesias más prestigiosas de Costa Rica, el Templo Bíblico, fundado por la Misión Latinoamericana. Doña Cristina recuerda que siempre le daba gracias a Dios por ser esposa de un profesor y no de un pastor. Pero Dios tenía otros planes. Yo siempre le había dicho al Señor, Señor, gracias te doy porque yo soy esposa de un profesor y no de un pastor. Y como dice la palabra, los caminos de Dios no son, los caminos del hombre no son los caminos de Dios, y Él conoce. Es interesante que ahora a la esposa del pastor le dicen pastora, pero algunas esposas no aceptan ese crédito. ¿Cómo le fue a usted en este sentido? En el último tiempo del pastorado ya comenzaron a decirme pastora y yo nunca lo admití. Yo decía, no, yo soy la esposa del pastor. Ese es mi puesto y me siento muy contenta de ser la esposa del pastor. Esto es un resumen de la vida y pensamiento de doña Cristina de Monterroso, quien es madre de 4 hijos, Ruth, Victoria, Víctor Pablo y Tomás Arturo.